Y estamos de regreso aquí en Cuesta Arriba, Salud Financiera. Gracias por continuar con nosotros, como todos los días, a las 12 del mediodía en el 8.3 de Televisión Abierta. Y recuerda que también vía streaming www.unife.mx. Ahí también le dan la sección de streaming y todos los días a las 12 del mediodía con nuestros contenidos en economía, finanzas y negocios. Y bueno, los temas de economía que importan a la gente, que le importan a usted, que vale la pena estar bien enterados, bien informados, porque también de esa manera podemos tomar mejores decisiones e incluso pues entender pues esto que nos rodea en cuanto a lo social, lo económico, lo político, etcétera. Y precisamente el día de ayer 17 de octubre, fue el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Bueno, pues sin duda hubo temas bien importantes. Ayer mencionamos algo sobre ello. Y bueno, ¿qué ocurre con México? ¿Cómo estamos como mexicanos en la pobreza? Pues la verdad es que no tenemos muy buenas noticias, no es halagüeña la información en torno a los resultados en cuanto a la pobreza. Se ha disminuido, ha habido avances, pero no como quisiéramos. Por ejemplo, 2/3 de la población de nuestro país presentan al menos una carencia social y esto ya los lleva a la pobreza, y casi 85 millones de personas pues están en esta condición. Además, la pobreza sigue afectando a casi 50 millones de mexicanos. Pero bueno, qué mejor que platicar este tema con los expertos como siempre, y agradezco la comunicación con Rogelio Gómez Hermosillo. Él es coordinador de Acción Ciudadana frente a la pobreza. Rogelio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por la comunicación. Buenas tardes, Carlos, con muchísimo gusto, a la orden. Rogelio, pues ya di algunos datos, pero bueno, tú tienes mucho más, porque precisamente Acción Ciudadana frente a la pobreza hace estudios bien importantes sobre esto que ocurre en nuestro país. ¿Cómo llegamos a este Día Internacional contra la Erradicación de la Pobreza? ¿Cómo llega nuestro país? ¿Hay avances? ¿No hay avances? ¿Ha habido tiempo perdido con políticas públicas que no han sido tan eficientes? ¿Cómo lo ven desde la organización, Rogelio? Mira, básicamente queremos ir a la raíz, queremos llamar la atención de que sí puede haber un avance, hubo una reducción, eso pues está claro, digamos, pero todavía los niveles de pobreza en nuestro país, como mencionaste, son demasiado altos, no corresponden a nuestra economía, a nuestra, digamos, a la realidad en la que estamos, un país, la 14 economía del mundo, pero checando datos de comparación internacional, encontramos que 53 países para los que hay datos recientes de hace un año o dos máximo, nos ubicamos en un deshonrosísimo lugar 47. Claro, si hiciéramos la lista de 180 países, pues, bueno, pero de todos modos estaríamos muy abajo, pues, o sea, no corresponde a nuestra situación económica, y con los mismos datos que dio a conocer Coneval hace algunas semanas, nosotros lo que hicimos fue una escala de bienestar, que es decir, a ver, la población cómo está de la situación más grave, que sería la pobreza extrema, pues a la ideal, que sería un ingreso digno, condiciones de bienestar. Entonces, hicimos la escala y resulta que a nivel nacional 88 de cada 100 personas no tienen condiciones de bienestar. Claro, pueden estar en diferentes, entre lo más grave y lo menos grave, pero 88 nosotros pensamos que no tienen, con los datos, por supuesto, no tienen condiciones de bienestar, y por lo tanto solo 12% de la población tiene un ingreso digno, un ingreso mayor a dos canastas básicas, y no tiene carencias sociales las que mide Coneval. Quiero insistir mucho que son los mismos datos que presentó Coneval, pero ordenados de una manera en que vamos viendo desde lo más grave, la pobreza extrema, hasta lo ideal, digamos, condiciones de bienestar. Ese es, y de ahí entonces nos vamos, dado que es el Día de la Erradicación de la Pobreza, a cuál es la raíz, de dónde sale esto, por qué estamos así. Y la noticia, no, bueno, no la noticia, pero el dato, el hallazgo, lo que queremos compartir es que las raíces de la pobreza en México, las principales causas estructurales de la pobreza en México, vienen del mundo del trabajo, lo cual es un escándalo, porque el trabajo debería ser la forma de salir de la pobreza. Pero en México, más de la mitad de las personas que trabajan, de la población económicamente activa, no tienen salario suficiente para superar el umbral de pobreza. Trabajan, pero son pobres. Y eso, pues, es una de las raíces más importantes de la pobreza en México, Carlos.
Llama la atención, Rogelio, porque es una realidad que también ha habido una recuperación salarial en los últimos años. Por ejemplo, el incremento a los salarios mínimos para este 2023 fue del 20% y hay quien estima más o menos esto hacia 2024 y sí se ha dado un incremento por encima del promedio de los últimos años. Llama la atención que a pesar de ello sigamos en estas condiciones de pobreza. Y digo llama la atención porque ¿qué tal si no se hubieran dado estos incrementos considerables? ¿Cómo estaríamos entonces, Rogelio? Exacto. Ciertamente es innegable que estábamos peor. O sea, eso no está a discusión, sobre todo en este tema, como bien dices, del valor del salario mínimo y las personas que trabajaban y no ganaban lo suficiente eran más hace algunos años, hace 5, hace 10. Sí, pero siguen siendo muchas. Entonces, Ujú, ujú. el punto es no cantar victoria, porque se presta mucho a que esta reducción que se acaba de anunciar, que no deja de ser buena noticia, se presta al triunfalismo, a decir, ya lo hicimos, ya todos. No, perdón, no. Qué bueno que se redujo. Ha habido una recuperación salarial, es innegable, pero todavía estamos lejos del lugar que nos corresponde, insisto, por nuestro... eh, tamaño de la economía, por el dinamismo de la economía, por la capacidad exportadora, por el Producto Interno Bruto por persona. Entonces, sí tenemos un problema de un sistema laboral que produce pobreza y eso es anómalo con respecto al resto de las economías, por ejemplo, de América Latina y ya no digamos de la OCDE. Tenemos el salario promedio más bajo de toda la OCDE, tenemos a millones de personas, más o menos 6 de cada 10, el 59%, trabajando sin poder superar el umbral de pobreza, 55%, otra vez más de la mitad, que trabajan pero no tienen protección social, que sería la otra parte de la pobreza. El ingreso por un lado, el acceso a salud y protección social o seguro social por el otro. Entonces, sí tenemos un sistema que excluye, que produce pobreza de manera, vamos a decirlo así, directa, o sea, que la gente que trabaja no sale y por supuesto también la gente que no tiene trabajo, pues entonces está peor. Y ahí la mayor parte son mujeres y son jóvenes. Esas son los que llamamos las raíces estructurales de la pobreza en México y es muy importante verlas para no andarse por las ramas y buscarle por donde no es. Mientras no le entremos a arreglar el sistema laboral, seguiremos teniendo fábricas de pobreza. Ahora, Rogelio, pero ¿y eso de quién depende? Vamos, ¿es más regulación por parte del Estado? Vamos, hablando de los agentes económicos como tal, ¿quién influye más para mejorar esta condición? ¿El Estado como tal, las empresas como agente económico o inclusive hablando, por ejemplo, de los trabajadores, los sindicatos que sean más flexibles? No sé, ¿quién, en dónde estaría recayendo la principal responsabilidad para que esto cambie? Qué buena pregunta, Carlos. Mira, depende justo de los actores de la producción, de los actores de la economía, es decir, no solo del gobierno, aunque por supuesto el gobierno tiene un rol muy importante, porque si el gobierno crea una política laboral y más general una política económica que fomente la inversión, el crecimiento económico, pero junto con la recuperación de los salarios, de las remuneraciones, el cumplimiento de los derechos laborales, pues se crea un tipo de economía que es en donde no estamos y a donde queremos ir. Lo que hemos tenido hasta ahora ha sido un modelo de crecimiento económico que basa la competitividad de nuestro país a nivel internacional en bajos salarios e incluso en modelos de negocios que están basados en violar derechos laborales, en no afiliar a la seguridad social, en no dar contratos estables, en no respetar la jornada laboral, etcétera. Entonces, hay una responsabilidad del Estado como coordinador y como vigilante, como inspección y como regulador, como bien dices, también como en la política de fomento. Y hay otra importantísima en el sector privado, en el sector empresarial, que tiene que salirse del modelo de bajos salarios para empezar a basar la competitividad y sus modelos de negocios en una combinación, decimos nosotros, en donde hay una mejora de remuneraciones asociada a una mejora de productividad. Lo que tuvimos fue un divorcio de esas dos cosas y por eso estamos donde estamos. Y por supuesto, en el nivel de quienes trabajan, pues por un lado, pues ser más productivos. Y si me preguntas por el sindicalismo, pues sí tenemos un problema muy serio. Nunca hemos tenido un sindicalismo que apueste por mejorar condiciones laborales basados en productividad.
en que también se genere mayor rentabilidad de las empresas, pero que eso redunde en mejores salarios y en mejores prestaciones y en mejores condiciones laborales. Eso no ha habido en México, lamentablemente. Hemos tenido pues mucha distorsión, mucho uso político, mucha corrupción o estar totalmente vendido, ser un sindicato contratado por los patrones que no representa a las personas que trabajan, ¿no? Como en el sector de la construcción, donde basta ir a comprar una placa, ahora son lonas que dicen esta obra está protegida y obviamente no representan a nadie, pero son contratos de protección. Sí hay los factores de la producción tienen que participar y por eso hablamos de un nuevo acuerdo laboral, Ujú. basado en el diálogo social, que el diálogo social es justo las tres partes, los factores de la producción, así lo marca la Organización Internacional del Trabajo, como una vía para hacer un proceso, porque nos va a llevar tiempo. Aquí sí quiero ser muy Claro. claro, no es un asunto que vayamos a erradicar la pobreza en un año o en dos, pero mientras no empecemos ese caminito, pues nunca, ¿verdad? Claro. Oye, Rogelio, quiero, vamos a hacer una pausa sobre el tema que estamos hablando, porque esto que dices es bien interesante, por lo que se está discutiendo en este momento en la Cámara de Diputados. Hay un parlamento abierto en donde se busca reducir las horas de trabajo de 48 a 40. Esto es polémico porque se ha hecho en algunos países y no se afecta la productividad, pero aquí la principal resistencia es que se piensa que se puede afectar la productividad. En cuanto, retomando el tema de la pobreza, si se llegara a dar una reforma de este tipo, de disminuir de 48 a 40 horas las horas trabajadas por parte de los trabajadores mexicanos, ¿habría algún beneficio, alguna afectación, impactaría en términos de pobreza? No, de pobreza no creo, digo, bajo el principio de que solo se reduce la jornada y no cambian las remuneraciones. Pero si lo ves, es que mira, seguir hablando de las partes, de pequeñas piezas del sistema laboral sin ver al conjunto y sin enfrentar el asunto de que en realidad nuestro problema es de raíz, es de remuneraciones, es de trabajos en los que la gente no sale con ese ingreso que gana, pues la reducción de la jornada, pues es como irse por las ramas, justamente. No que esté mal, no me malentienda el auditorio. No estoy diciendo, ay, no, sí se podría, y sobre todo hay ramas de la economía donde claramente se puede. Pero eso que acabo de decir, hay ramas de la economía. O sea, se requiere un pacto, se requiere diálogo. Estas modificaciones legales a rajatabla y sobre todo si, por ejemplo, se les ocurría decir, y a partir de, yo qué sé, el 1 de enero del año que entra, ya la jornada es de 40, a ver, espérenme, o sea, así no se mueve la Claro, economía, así no claro. están, o sea, claro que hay un beneficio de trabajar menos, eso es indudable. O sea, en lugar de trabajar 48 horas, trabajar 40, que ojalá, espero que sea trabajar un día menos, ¿no? No trabajar Ujú. los sábados, cosas así, y reducir un poquito la jornada entre semana para que sea solo 8 horas, eso sería maravilloso. Pero el problema es mucho más complejo. Piensa nada más, en términos de jornada, están todas las jornadas totalmente anómalas, de 24 por 24 y de 24 por 48, que no hay ninguna regulación. Ujú. Todos los trabajos que no pagan las horas extras, que parten del hecho de, no, tú te pago bien, no estás ganando el mínimo, yo aquí te quedas hasta que acabes, o sea, no importa si son 10, 11, 12 horas. Esa lógica con la jornada laboral se tiene que entender en todas sus dimensiones y en las diferentes ramas de la economía. Ujú. Nosotros sí creemos que lo más importante es un acuerdo laboral con diálogo social y que ligue el tema productividad con el tema remuneraciones, salarios y condiciones laborales, y ahí prestaciones, etcétera. Ahí estaría el tema de la jornada laboral, Ujú. pero viendo todo el ciclo completo, desde cómo se fomentan inversiones, la rentabilidad, la productividad. ¿Sí me explico? O sea, Claro, es un sí. paquete mucho más completo y quererle mover a la economía así nada más y al sistema laboral sin entrarle al toro por los cuernos, o bueno, como dice nuestro reporte, sin ir a la raíz, sí me parece que no es una buena manera, sin estar en contra de la Claro, sí. reducción, pero no así, no así. Me queda claro porque también, y de acuerdo a lo que dices, Rogelio, pues también habría, quizás las empresas grandes lo podrían soportar, pero ¿qué pasa con las micro, las pequeñas, las medianas empresas? Quizás no podrían solventar precisamente esta situación. Pero regresando al tema de la pobreza por esta conmemoración, este día que fue el día de ayer, este gobierno, Rogelio, pues da
recursos importantes en programas sociales y la bandera cuando llegó Andrés Manuel López Obrador fue primero los pobres. Exactamente esa fue una de sus principales banderas. ¿Qué tanto los programas sociales implementados en la actual administración han servido o no han sido bien enfocados? ¿Cuál sería el balance precisamente que no hayan servido directamente para erradicar la pobreza en nuestro país? Es que mira, ningún programa social puede ser la vía para salir de la pobreza, tiene que ser el trabajo, no se puede sustituir el trabajo con un programa social. Ahora, un programa social bien diseñado tiene que tener efectos de inclusión, de equidad, de crear un piso parejo. El ejemplo más sencillo son las becas, ¿no? O sea, si tú otorgas una beca, una transferencia a los niñas y niños, estudiantes jóvenes de los hogares más pobres, lo que estás haciendo es tratar de que no se salgan de la escuela. Obviamente la beca es mientras sigan estudiando, ¿no? Eso no está pasando, ¿no? O bueno, no hay suficiente información, pero parece, o sea, la reducción, digo, la deserción escolar no está reduciéndose. O si tomamos el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, no tenemos a más jóvenes con trabajo formal. Nuestro estudio muestra con los datos del IMSS, había un poquito de más jóvenes en diciembre de 2018 cuando no había programa que en julio de 2023, después de casi 5 años de operación del programa, 97,000 millones de pesos, y dicen haber apoyado a 2,700,000 jóvenes. Y luego dicen en la publicidad que 6 de cada 10 jóvenes que participan consiguen trabajo. Pues no están en las estadísticas. Claro. Entonces, no está claro, no estoy diciendo que ninguno consigue trabajo, tampoco estoy diciendo eso, pero el dato es así, hay menos jóvenes hoy en empleos formales registrados en el IMSS que los que había al inicio del sexenio. Entonces, hay un problema ahí, yo creo que hubo un sesgo, hubo también una apuesta porque las transferencias, porque dar dinero resolvía problemas y eso pues digo, yo creo que todo el mundo puede entender, aunque esté a favor del gobierno, que no, que eso pues dar dinero sirve, pero no resuelve los problemas. Ahora sí que dar dinero en lugar y cerrar las estancias infantiles, pues no ayuda mucho a que las mujeres puedan salir a trabajar, la verdad. Y luego ya el último tema, nada más para cerrar, porque justo acabamos de tener con la encuesta del INEGI que se usa para la medición de la pobreza, la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, sabemos hoy que 6 de cada 10, el 61% de los hogares más pobres, me refiero a los primeros 4 deciles, el 40% de la población de menor ingreso, los hogares, reciben cero por transferencias. Entonces, no es cierto que en México haya programas universales, eso es discurso, eso no es así. Y en la práctica hay un sesgo. Creció el presupuesto, pero los hogares más pobres reciben menos que antes. O sea, más bien, menos hogares pobres reciben transferencias hoy que hace algunos años, que tampoco estaba bien. No quiero decir antes estaba bien y ahora está mal, no. Antes estaba un poquito menos mal, pero hoy es claro el dato. 61% de los hogares más de menores ingresos no tienen transferencias de programas gubernamentales. Eso te da la idea de que pues por ahí no es, ¿no? Y entonces viene ya toda la discusión de que hay muchos indicios de que son clientelistas, de que hay una estructura ahí político-electoral que es la que los maneja. Y bueno, ya esos son otros temas que obviamente en los análisis estadísticos que hacemos nosotros pues no salen, pero pues que ahí está la evidencia y tampoco la podemos obviar. Pero el dato es ese, no son universales, 6 de cada 10 hogares de menores ingresos están excluidos y por lo menos a nivel de deserción en la media superior o de jóvenes con trabajo después del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, no se ve ningún impacto en los datos estadísticos. Pues todo un tema, la pobreza, un tema pendiente, pues estamos próximos ya a iniciar una siguiente administración federal. Habrá que ver si cambian las políticas, si cambia esta visión, porque creo que, de acuerdo a lo que nos comentas y de acuerdo con los estudios de Frente a la Pobreza, pues hace falta tener un modelo que ya vayamos avanzando en este concepto. Te agradezco mucho, Rogelio, como siempre, bien interesante la charla contigo y seguramente platicamos más adelante porque siempre hay muchos temas que abordar y platicar con nuestra audiencia. Que tengas muy buena tarde y gracias. Gracias a ustedes. Entonces ahí en frente a la pobreza.mx pueden ver este reporte de ir a la raíz de la pobreza y en nuestras redes Acción Ciudadana frente a la pobreza. Carlos, te agradezco muchísimo. Muy buenas tardes. Como siempre, Rogelio, gracias y buenas tardes.
Pues ahí está ese tema, y es que ayer fue el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, y bueno, pues ahí están las diferentes aristas, los diferentes puntos de vista y las ópticas desde donde se puede ver este problema en trabajos serios como lo hace la Organización Ciudadana Frente a la Pobreza. Vamos a un corte, regresamos con más información aquí en Cuesta Arriba. No se vaya.